anda circulando un video, que lo estamos viendo vía internet, vía WhatsApp, que sacaron, no sé si se dice al aire, pero sí, podemos decir al aire, sí, claro. La gente del canal RT en español, que viene a ser Russia Today, ¿no? Sí, señor, en español. Exacto. Que es un canal de noticias de la televisión rusa, sí, en este caso internacional, y específicamente la gente que hace RT en español, ¿no? Donde explica algo curioso, porque cuando empiezan a subir los videos a YouTube, en el canal que tienen de en YouTube, Estados Unidos, en Estados Unidos, aparece abajo la leyenda: este canal es financiado con fondos del Estado ruso. Exacto. O del gobierno de Rusia, como para aclararle a la gente que Russia Today es el canal oficial, es como si fuera la televisión pública, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos apareciera en los videos de YouTube, del canal de YouTube de la TV pública, tengan cuidado porque este canal está bancado por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Lo cual es cierto, por otra parte, porque es la televisión pública, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero lo aclaran de un modo... mejor escuchamos el audio, Mejor escuchamos el audio. Está bien, nos descubrieron. Ya no podemos ocultarlo por más tiempo, así que llegó la hora de confesar. RT es una televisora rusa. Sí, como lo oyen, la R de RT es de Rusia. Y no sé cómo hicieron para desenmascararnos con todo el esfuerzo que dedicamos a intentar ocultarlo desde que empezamos a emitir. María Starostina, RT. Semán Seidrov, RT. Pero por si acaso algún despistado no se había enterado, ahora YouTube viene al rescate. Cada vez que los usuarios de esta plataforma en Estados Unidos vean un video de RT, les aparecerá en pantalla una advertencia recordándoles que RT está total o parcialmente financiada por el gobierno de Rusia. Además de este impactante anuncio sobre el descubrimiento del agua tibia, llama mucho la atención la discrecionalidad y el vocabulario escogido para esta medida. La etiqueta financiados por el gobierno, YouTube se la reserva casi exclusivamente a canales rusos, chinos, árabes y latinoamericanos. Ya saben, los malos en las pelis de James Bond. Otras cadenas públicas son etiquetadas de forma mucho más suave o directamente no lo son en absoluto. ¿Y qué pasa en el caso de los medios privados? ¿Aparecerá una advertencia diciendo este canal está financiado por este banco o aquel fondo buitre? Por supuesto que no. Y es una lástima porque sería muy interesante, ya que al contrario que en el caso de los canales estatales, descubrir el financiamiento de los medios privados no siempre es tarea fácil. Por ejemplo, el Grupo Prisa en España, Televisa en México o Time Warner en Estados Unidos están financiados por grandes capitales, algunos descritos bajo conceptos financieros difíciles de entender para el público en general. Emporios bancarios, empresas transnacionales, fideicomisos o fondos de inversión. Toda ella, gente sin otro objetivo en la vida que apoyar al periodismo más independiente para que nos ofrezca una información imparcial y objetiva, sin defender intereses de nadie. Claro que sí. Así que no entendemos bien estas advertencias sobre nuestro origen, porque en RT nunca lo hemos escondido. Los que esconden el suyo son otros, y sobre ellos parece que nadie se atreve a advertir. Bueno, ¿se entendió más o menos? No lo entendiste del todo. Bueno, te lo vamos a aclarar. Estamos en comunicación con Santiago Mayor del canal RT en español. Hola Santiago, ¿cómo te va? Charlie Escobar te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Escúchame, te hago una pregunta seria, profunda y comprometida. ¿El agua tibia es caliente o es fría? Y depende para YouTube o para quién. Claro. ¿Cómo estás, Santiago? Te saluda Bernardo Elfman. Santiago, digo, el macartismo a full, ¿no? Con esto en Estados Unidos. Bueno, en realidad sí, esto tampoco es una novedad en algún punto, porque ya el año pasado el Parlamento de la Unión Europea
aprobó una resolución, que no estoy diciendo nada fantástico, se puede encontrar en internet la resolución, donde se compara a los medios rusos como RT o Sputnik, que es otra cadena también con financiamiento público ruso, con el Estado Islámico por hacer campañas de desestabilización dentro de la Unión Europea, y en la resolución, paradójicamente, que denuncia una supuesta injerencia, se plantea construir medios de comunicación financiados por Europa hacia Rusia. O sea, lo que ellos mismos denuncian como una injerencia, plantean hacerlo contra Rusia en una resolución que, insisto, es pública, está aprobada ahí por el Parlamento Europeo. Sí. Y bueno, y esto también viene, en el caso puntual de los Estados Unidos, desde lo que fue la campaña electoral que gana Trump, donde los grandes medios de comunicación estadounidenses, los que estaban en contra de Trump, la Fox no, por ejemplo, pero la CNN, el New York Times, el Washington Post, grandes medios de comunicación de Estados Unidos, denunciaron la supuesta injerencia rusa y la intervención del gobierno de Moscú a favor de Donald Trump. Exacto. Algo que no ha podido ser comprobado, y ya va más de un año el gobierno de Trump, y no hay una prueba que demuestre que el gobierno ruso tuvo algún tipo de injerencia en esas elecciones. Mi opinión, mi análisis personal, esto es absolutamente personal, tiene que ver con que quieren construir una especie de revival de la Guerra Fría, de enemigo externo, para justificar problemas propios, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, la imposibilidad de explicar el triunfo de Trump para algunos sectores de la élite estadounidense en su momento. En el caso de Europa, se lo acusa fundamentalmente a Rusia de fomentar la desunión de la Unión Europea, impulsando movimientos neofascistas o populistas, todo entre la misma bolsa. Es lo mismo Marine Le Pen en Francia que Podemos en España, todo es financiado por Rusia. El Brexit habría sido impulsado por Rusia. El Brexit fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La disputa independentista actual de Cataluña también habría sido una operación rusa. Bueno, me parece que tiene más que ver con la imposibilidad de explicar problemas internos propios y buscar un chivo expiatorio que con otra cosa. Ahora, no es una contradicción, porque se sabe que el gobierno ruso tuvo injerencia en la campaña estadounidense e incluso a favor de Trump. ¿Cómo? Perdón. Se sabe que hubo gestiones del gobierno estadounidense, incluso el hijo tuvo conversaciones con el gobierno, el hijo de Trump, con el gobierno de Rusia, y favorecieron de alguna manera la elección en favor de Trump. Por eso digo, ¿no es una contradicción esto? O sea, por un lado favorecerse y por otro lado hacer este tipo de denuncia. Bueno, en realidad esto que vos decís, efectivamente hay funcionarios del gobierno de Trump que tuvieron conversaciones con el gobierno ruso. Esto es así. Lo que no se ha comprobado, digamos, y no hay prueba, es que de qué manera el gobierno ruso pudo haber interferido en una elección en territorio estadounidense, de qué manera pudo sortear al FBI, a la CIA, a todo un sistema que hace años funciona muy aceitadamente para favorecer un candidato que por otra parte era el candidato de uno de los dos grandes partidos, digamos, de Estados Unidos. Ahí en realidad lo de Estados Unidos hay más que nada una pelea interna dentro de las élites estadounidenses, de aquellas que apoyaban a Hillary Clinton y se resistían a Trump, que utilizaron esta campaña de comparar o homologar a Trump con Putin para amenazar con el enemigo externo que viene a gobernar en Estados Unidos, ¿no? Como si ahora Estados Unidos estuviera siendo gobernado por los rusos. Claro. Cuando Donald Trump, al asumir, puso en su gabinete la mayoría de los ministros son de Goldman Sachs, la financiera, una de las principales responsables de la crisis económica mundial del 2008-2009. Con lo cual, Donald Trump ha demostrado ser bastante favorable a la élite estadounidense. Después sí hay casos puntuales, tampoco, hay un tema que es que Putin, el gobierno de ruso, no es que hoy es el gobierno, lo que fue en su momento la Guerra Fría, no plantea una disputa en términos de modelos económicos, sociales,
el gobierno de Putin es un gobierno de mercado, capitalista, y de hecho Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, que ahora está de gira, bueno, por el mundo, era el ex miembro, uno de los CEOs de ExxonMobil, la petrolera, que por sanciones que puso Obama al gobierno ruso, sanciones económicas, se perdió de hacer negocios en Rusia. Lo que quiere Rex Tillerson es volver a hacer negocios en Rusia, claro, y no dar una disputa en términos de modelo político, social o económico, sino que de poder hacer sus inversiones y sus negociados en todos los países del mundo, básicamente, en una política mucho más defensora del libre mercado, si se quiere, que la que hoy impulsan algunos miembros de la élite estadounidense y de la Unión Europea, de bloqueo, de sanciones económicas y de limitación, en última instancia, de su propio modelo, que es el del libre mercado. Sí. Santiago, volviendo al video un poco, qué interesante cuando marca la periodista de RT, ¿no? ¿Por qué no blanquean ellos? ¿Quiénes los bancan? ¿No? Si son fondos buitres, si está el banco, si ellos, que sé, acá en Argentina podríamos hablar de Telecom, Telefónica, innumerable cantidad de empresas que bancan a los medios, ¿no? Y sabés después hacia dónde va a girar esa editorial de esos medios. Sí, bueno, ahí hay primero un dato antes que lo muestra el video, pero para los oyentes que por ahí no lo vieron, respecto a RT o a Telesur o a Al Jazeera, que es la cadena árabe de Qatar, YouTube aclara que está financiado por el gobierno de Rusia, el gobierno de Venezuela, y en el caso de la BBC pone que está financiada con fondos públicos. No dice que es el gobierno del Reino Unido el que financia. Ya ahí hay una primera diferenciación que no tiene mucha cabida, digamos, en términos de que son todos medios públicos, o bueno, como ustedes mencionaban al principio, la TV pública argentina, financiada por, o está financiada con fondos públicos en términos genéricos, o está financiada por el gobierno de Argentina. Y por otro lado, sí, efectivamente, la denuncia, que me parece muy atinada, es, bueno, y todos los medios privados, ¿quiénes los financian y qué intereses están detrás? El diario El País de España tiene inversores que son fondos buitres, es el grupo Prisa, digamos, el que sostiene el diario El País, y eso, es público. O por ejemplo, tanto El País, el New York Times y otros grandes medios de comunicación a nivel mundial cotizan en bolsa. Entonces, al momento de tener que dar una noticia por ahí que genera algún tipo de contradicción o de problema a nivel del mercado, ¿qué se va a priorizar? ¿Que las acciones sigan cotizando altas o brindar una información rigurosa, de calidad? Como que ahí surge, ¿no?, la pregunta que, bueno, nosotros acá en Argentina quizás tenemos un recorrido a partir de todo lo que fue la discusión de la ley de medios y de la disputa entre el anterior gobierno y Clarín, donde por ahí existe ya un debate un poco más instalado respecto a qué opera detrás de los medios de comunicación, pero es una pregunta muy válida a nivel mundial, sobre todo porque siguen existiendo esas grandes referencias mediáticas internacionales para el mundo occidental. No sé, pienso en Le Monde de Francia, bueno, obviamente el mencionado El País de España y varios diarios estadounidenses que muchas veces acá son mencionados, The Wall Street Journal, son citados acá por los medios locales como esas fuentes del saber y de la rigurosidad que, bueno, hay que ver e indagar qué intereses operan detrás, que eso en los medios públicos, más allá de lo que uno piense, uno puede pensar que RT es bueno, malo, no estar de acuerdo con su línea editorial, que por supuesto la tiene, pero sin duda está blanqueado desde el principio, como bien aclara el video, la R es de Rusia, no hay mucho misterio, está aclarado de entrada desde dónde proviene esa información. Uno como lector, como televidente, como oyente, ya sabe de dónde proviene esa información y puede suponer o no, en todo caso después hará la evaluación una vez que acceda a esa información, si le parece mejor, peor, más certera, en fin. Eso me parece que es algo que los medios públicos tienen resuelto de antemano, insisto, todos, la BBC, la TV Pública Argentina, Telam o RT, mientras que los medios de comunicación privados muchas veces tienen detrás intereses desconocidos para los lectores, para los oyentes, para los televidentes, que sería bueno poder clarificar, poder poner a la luz, para que todos tengamos
el acceso a la misma información y poder de esa manera elegir de verdad qué tipo de información consumimos. Así es. Santiago, te hago la última simplemente para conocer quién es la periodista que da la cara, que sale en el video contando todo esto. Bueno, la periodista es Ina Afinogenova, el apellido es bastante difícil de pronunciar. Ella es en realidad la directora de la página web de RT, porque RT tiene el canal de televisión y una página web. Yo de hecho trabajo para la página web, de alguna manera ella vendría a ser mi jefa, ¿no? Máxima. Es muy joven, como se puede observar en el video, y ella es la impulsora en algún punto. Yo trabajo en RT hace 2 años, o casi 2 años, se han lanzado una campaña de contratar periodistas, puntual RT en español estamos hablando, existe RT en inglés, RT en francés, RT en español, de contratar periodistas nativos, digamos, en América Latina y en España, que son los países a los que llega RT en español. Esto ha sido una iniciativa de ella porque previamente a eso toda la información la producían desde Moscú, que también el video muestra, ¿no? Siempre los estudios dicen desde Moscú, de San Petersburgo. Pero bueno, se han dado una política de contratar a periodistas locales, digamos, de los distintos países a los que llega RT en español, justamente para tener producciones desde el lugar de los hechos, mucho menos mediadas, si se quiere, por toda la visión que uno puede tener a miles de kilómetros de distancia. En ese sentido, digo, el portal, bueno, si lo vienen siguiendo, y bueno, el canal de televisión también, ha tenido un cambio en términos de algunas noticias y algunas informaciones que se brindan, o de dar relevancia a determinados temas. Digo, yo puntualmente, para poner un caso de Argentina, RT ha empezado a cubrir mucho más el fenómeno de Ni Una Menos, del feminismo, a partir de que habemos periodistas trabajando desde acá, claro. Porque desde allá era muy difícil, digo, y para además no dibujar nada. Rusia tiene una política bastante discutible en relación a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT, etcétera. Sin embargo, la incorporación de periodistas de esta parte del mundo, que te insisto, ha sido impulsada por esta periodista que ustedes ven en el video, ha permitido sumarle, desde mi punto de vista, cualitativamente al medio de comunicación, una mirada que antes no contemplaba, por una cuestión de distancia y de quizás hasta incapacidad de tomar dimensión del fenómeno que se está viviendo. Bueno, eso pasa, digo, en distintos países. Hoy RT tiene periodistas en México, en Venezuela, en Ecuador, en distintos países de América Latina, trabajando para brindar información sobre esos distintos países. Santiago, te agradecemos la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Pasaba entonces Santiago Mayor de RT, Russia Today. Claro, yo no sé si vieron los oyentes la película The Post, la que tiene que ver con el Washington Post. Claro. Yo la fui a ver ayer. No voy a hacer un comentario de la película, pero sí hay, pues justo habla de un momento histórico del Washington Post, cuando tiene que decidir dejar de ser un diario local para pasar a un diario más nacional, si cotiza en bolsa, si no cotiza en bolsa. La película muestra un poco esto que estábamos hablando recién. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Qué tipos de intereses se mueven? Y cómo aparecen las presiones de un lado o del otro para ver si damos o no damos, si publicamos o no publicamos una información que era, lógicamente, altamente sensible. Pues fíjate qué diferencia, ¿no? Porque RT, mientras se está abriendo al mundo, mientras contrata periodistas en todo el mundo para tener una visión de lo que pasa en cada uno de esos países, sí. El Canal 7, la TV Pública Nacional, la están desguazando. Sí, ¿Qué diferencia? Es una gran diferencia.